en el libro de Romanos, si lo quieren buscar ahí en sus Biblias. Vamos a estar leyendo algunos versículos en Romanos capítulo 7. Gracias. Romanos capítulo 7. Vamos a empezar a partir del versículo 6 y vamos a continuar hasta el final, hasta los primeros versículos del capítulo 8. Amén. Y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios primero que nada que Él nos ilumine, que Él nos hable, que Él, al terminar, ¿verdad?, de estudiar su palabra el día de hoy, pues podamos decir que Él nos habló directamente, ¿sí? Yo sé que venimos a este lugar para alabar a Dios, pero también venimos a escucharlo, ¿sí? No tiene mucho sentido que vengamos a este lugar donde creemos que Dios está presente, ¿verdad? Y salir como si Dios no hubiera estado platicando con nosotros, ¿sí? Entonces, siempre que escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, tenemos que estar con esa actitud, ¿verdad? Como esperando, como deseando, a ver qué me dice Dios a mí, ¿sí? No sé qué le diga a los demás, si a los demás le habla o no, pero a mí, yo vengo aquí a que Dios me hable, ¿sí? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias por este día, porque eres bueno, porque a pesar de lo que somos, tú tienes misericordia de nosotros, tú nos conoces, conoces nuestras debilidades, conoces nuestros defectos, conoces nuestras fallas, nuestros intentos mediocres, Señor, por acercarnos a ti. Pero te alabamos porque sabemos que nuestra salvación depende de ti, Señor, y no de nosotros. Que el que tú te acerques a nosotros depende más de ti que de nosotros, Señor. Si no fuera por ti, no podríamos escucharte, Señor, no tendríamos la oportunidad de oír tu voz, Padre. Tienes que ser tú el que baje, el que se ponga a nuestro nivel y nos hable, Señor. Y eso es lo que te quiero pedir el día de hoy, que nos hables, Señor. Y no solo nos hables, Señor, sino que cambies algo en nosotros, Señor, que de veras transformes no solo nuestro entendimiento mental, Señor, sino nuestro interior. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en ti y que podamos salir, Señor, sabiendo que recibimos algo de tu boca, Padre. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este capítulo a mí me gusta mucho en particular. Es es un capítulo de la Biblia que yo siempre, muy generalmente leo, más que nada cuando me siento mal con Dios. Es como decirlo así, salvavidas espiritual para mí. Es como algo que hace que vuelva a Dios. No es como que sea la única parte en la escritura, ¿verdad?, que me ayuda a eso, pero en lo personal me gusta mucho porque siempre al leer esta parte logra hacerme recordar el por qué yo puedo asegurar que soy hijo de Dios. En estos pasajes que vamos a leer, yo he titulado el sermón o el mensaje como las evidencias internas de un verdadero cristiano, ¿sí? Yo no sé si ustedes han escuchado ese término, ¿verdad? De que hay evidencias internas y que hay evidencias externas para saber quién es un verdadero hijo de Dios. Las evidencias externas pues son, vamos a decirlo así, más fáciles de enumerar o conocer, ¿no? Son cosas que tienen más que nada que ver con nuestros hechos, ¿sí? Con nuestras obras, con lo que ven los demás, con lo que se ven con los ojos, ¿sí? ¿Qué podemos poner ahí? Bueno, pues obras buenas, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, esa persona tal vez es hija de Dios porque va a una iglesia, ¿verdad? Porque le canta a Dios, porque lee la Biblia,
porque ora, porque predica, porque toca los domingos en el templo, yo no sé, ¿verdad? Hay una lista de cosas muy visibles por las cuales yo pudiera decir, bueno, esa persona tal vez sí, él sí es hijo de Dios, ¿sí? Y yo quiero hablar de esto no como para decir, vamos a enumerar estas cualidades para juzgar a otros, sino para juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque realmente el mensaje tiene que ver con nosotros y es una forma en la que nosotros podemos evaluarnos también y decir, pues ¿será cierto que yo soy hijo de Dios o no? Porque aún como hijos de Dios, aunque tal vez la mayoría aquí podamos decir, yo sé que soy hijo de Dios, aunque podamos decir eso, aunque yo pueda decir eso y afirmárselos, llega un momento en el que todos, sin importar nuestro trasfondo y lo que creemos y cómo está nuestra fe, llega un momento en el que dudamos, llega un momento en el que nosotros, más que nada por el pecado que hay en nosotros, comenzamos a dudar, ¿y será que sí soy hijo de Dios? Porque no me estoy comportando como un hijo de Dios, porque me he alejado de Dios, porque sí, voy al templo, voy a la iglesia, pero acá donde nadie me ve hago cosas o pienso cosas que no son muy de un cristiano, ¿sí? Yo no sé si eso nomás me pasa a mí, ¿verdad? Pero estoy seguro que les pasa a todos. De una cosa estoy segura, que a Pablo le pasaba, ¿sí? Porque en los versículos que vamos a leer, Pablo está hablando de eso, está diciendo que él a veces se siente así, ¿sí? Entonces vamos a empezar ahí en el versículo capítulo 7 de Romanos. Voy a leer el versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿sí? Eh, no voy a leer todo el contexto, ¿verdad? Porque es largo, pero básicamente Pablo comienza este capítulo hablando de un caso o poniendo un ejemplo de un matrimonio, ¿sí? Y si lo leen, ¿verdad? Que para no alargar tanto leyendo versículos, si ustedes leen el capítulo 7, que son unos poquitos versículos ahí, Pablo está hablando acerca de cómo funciona la ley con el hombre, ¿sí? Y está diciendo, la ley es como algo que ata al ser humano, ¿sí? Así como la ley ata a una mujer con un hombre, pero mientras viven, porque si el hombre muere, ese hombre o esa mujer, independientemente de cuál de los dos muera, ya puede ser libre e irse a casarse con otro, ¿sí? Eh, y Pablo termina esta parte, ¿no? Diciendo de esta manera, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Él está hablándole a creyentes, él está hablándole a personas a los cuales la ley ya no puede juzgar, ¿sí? Eh, ya la ley ya no los persigue porque son hijos de Dios, ¿sí? Es básicamente lo que está diciendo. Pero a lo que los quiero llevar es que dice aquí, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿sí? ¿Y, y a qué se refiere con el régimen viejo de la letra? Pues está hablando de la ley, ¿sí? Pero es una manera un tanto despectiva, ¿sí? Es como una manera fea de hablar de la ley, ¿sí? Es como que está diciéndole, el régimen nuevo del Espíritu es bonito, es lo mejor, pero la ley y lo que está escrito es feo, ¿sí? Es como viejo, ya inservible, pudiera alguien pensar, ¿no? Como que la está pintando de una manera no muy buena, ¿sí? Y rápidamente en el versículo que sigue, que vamos a leer, el versículo 7, Pablo está pensando al escribir, dice, bueno, probablemente alguien que esté leyendo esto va a pensar que la ley es mala, ¿sí? Que la ley es algo que debemos de rechazar. Por eso en el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces Pablo mismo está aquí
hablando y diciendo, no se queden con esa mala idea de que la ley es mala, ¿sí? La ley realmente no es mala. La ley tiene una razón de ser, hacerte conocer el pecado. Porque si la ley no dijera, en este ejemplo que él pone, que la codicia es mala, yo no sabría que la codicia es mala, ¿sí? Aquí como que Pablo quiere hacer quedar bien a la ley, ¿no? Pero aquí Pablo comienza a explicar de lo que está hablando desde el versículo capítulo 7. Comienza a usar un término que es el régimen de la ley, ¿sí? Voy a leer los versículos que siguen, del 7 en delante, hasta el versículo 14, síganme ahí con su vista. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Pablo aquí habla de una manera, yo cuando lo leía, al menos en esta versión, eh, tuve un problema en el versículo 9. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo ahí Pablo? Él está diciendo, yo vivía sin ley. ¿Sí? Hay otras versiones que no lo traducen de esta manera. Lo explican un poquito más y dicen, yo no entendía lo que significaba la ley. ¿Sí? Él no está diciendo que la ley no existiera. Él decía, hubo un tiempo en el que yo vivía como si la ley no existiera. ¿Sí? Yo vivía así, vivía, por así decirlo, feliz. ¿Sí? Imagínense a alguien, ¿no? Que vive sin obedecer la ley, pues no sé, judicial o la ley de tránsito. ¿Sí? Imagínense a alguien que se pasa todos los altos, los semáforos, da vuelta donde no debe, va en sentido contrario, porque él no sabe que eso está mal, ¿sí? Y no se siente mal, ¿verdad? Hasta que choca o hasta que lo para un tránsito, yo no sé, ¿verdad? Pero lo que está diciendo Pablo aquí es eso, yo me sentía a gusto, pero eso no quita el hecho de que yo estaba siendo condenado por esa ley, ¿sí? Y que el que una persona viva como si no existiera la ley, eso no lo va a librar de la ley tampoco, ¿sí? No puedo yo decirle a un tránsito, no, es que me pasé el alto, pero yo no sabía que eso era malo. ¿Será que el tránsito va a decir, pues te perdono porque no sabías? ¿Sí? Pues obviamente que no, ¿verdad? Obviamente que el oficial me va a poner mi multa, ¿verdad? Independientemente de si yo sabía o no las reglas, ¿sí? Más o menos eso está queriendo decir aquí Pablo. Y él está hablando de la manera en la que él ve la ley y cómo él la percibe y cómo funciona la ley cuando se topa con un hombre pecador, ¿sí? Él se está viendo a sí mismo como un hombre pecador, él se está viendo a sí mismo como alguien que es un infractor de la ley, ¿sí? Y hay otro problema, más adelante lo vamos a ver, en el cual Pablo como que de alguna manera pareciera ser que no quiere tomar su responsabilidad, porque dice, yo no fui, fue el pecado que mora en mí, ¿sí? Como diciendo, yo no fui oficial, es que hay algo en mí que me obligó a hacer eso, ¿sí? ¿A qué nos quiere llevar Pablo en estos versículos? Primero que nada, quiere hacerle ver al hombre, al ser humano, que él está bajo la jurisdicción de la ley, que él está bajo la ley de Dios, le guste o no,
crea o no en ella, vaya a una iglesia o no, sea creyente en Dios o sea ateo, todo ser humano está bajo la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley, ¿de dónde sale? La ley de Dios, pues sale de Dios. ¿Y en qué lugar está Dios? Dios está en todas partes. Eh, ¿Hasta dónde alcanza la jurisdicción de la ley? ¿Saben lo que es la jurisdicción? Es una palabra que yo estoy usando aquí para entender un poquito mejor. Es como el terreno o el espacio que abarca, el territorio que abarca un lugar en el cual se aplica una ley. Sí, es como decir, en México tenemos leyes, pero si yo me paso a Estados Unidos, otro país, ahí hay otras leyes, ¿sí? Mis leyes de aquí mexicanas solo me afectan cuando estoy en México, pero cuando paso a otro lugar, ya hay otras leyes allá diferentes, ¿sí? Es otra jurisdicción, es otra ley. Pero hablando de la ley de Dios, no es como que si yo me voy a otro planeta, allá la ley de Dios no llega, ¿sí? Allá está la ley de Dios también. La ley de Dios está en todos lados. Lo que está diciendo aquí Pablo, yo vivía en un tiempo sin importarme esa ley. Yo me comportaba como alguien que no me interesaba realmente si había una ley que cumplir o no, ¿sí? Y Pablo está hablando de una manera personal, él se está poniendo como ejemplo, le está diciendo, miren, yo no sé otros, ¿verdad? Pero yo así vivía, ¿sí? Pero al escuchar a Pablo, al leer a Pablo, nos damos cuenta de que eso es algo general, que es algo que todo ser humano nace así. Todo ser humano nace sin importarle la ley de Dios, y somos sinceros, ¿no? Cada quien sigue su ley, cada quien hace lo que quiere. Aún los hijos de Dios a veces hacemos lo que sabemos que no está bien y hacemos más lo que queremos que lo que dice Dios que hagamos, ¿sí? Y Pablo se está poniendo como ejemplo, dice, yo un día viví así hasta que entendí, ¿verdad? Hasta que comprendí la ley y me di cuenta de que la ley, al encontrar un hombre pecador como yo, me castigó, ¿sí? Dice el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, ¿sí? Son palabras como que digo, ay, está exagerando Pablo, ¿por qué usa la palabra morir? ¿Por qué está hablando de eso? Son palabritas que a veces uno lee y dice, está exagerando, es una alegoría. ¿Por qué dice Pablo, el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó? ¿Sí? ¿Qué está diciendo ahí? El pecado que hay en mí, conociendo que los mandamientos de Dios dicen no hagas esto, el pecado que mora en mí o mi naturaleza pecaminosa, al escuchar que Dios dice no hagas esto, como el pecado, la naturaleza pecaminosa es rebelde ante Dios, su naturaleza es rebelarse ante Dios, no es obedecer a Dios. Mi naturaleza pecaminosa, al escuchar que Dios te dice no hagas tal cosa, ¿qué hace el pecado? Va y hace eso, ¿sí? Es lo que está diciendo aquí. Pablo quiere quitar o borrar esa idea que tal vez a alguien se le ha hecho de que la ley es mala, ¿sí? De que el tránsito es el malo porque me pone la infracción, ¿sí? De que el policía es el malo porque me mete a la cárcel y me hace sufrir, pobre de mí, ¿va? Me metieron nomás porque soy pecador, nomás porque violé las leyes, ¿sí? Por eso ellos son los malos, ¿sí? El policía es el malo, yo no, ¿sí? Pablo está diciendo, no, el malo no es la ley, el malo eres tú eres el pecador, ¿sí? Y sí, tu pecado fue el causante de que la ley te agarrara, ¿sí? Pero la ley no es la mala. Él quiere dejar bien en claro esto, para empezar. Quiere decir, yo un tiempo viví así, violando la ley a diestra y siniestra sin interesarme si a Dios le agradaba o no lo que hacía, pero cuando lo entendí, yo me vi a mí mismo y ¿qué fue lo que vi? Fue un hombre muerto, ¿sí? Eh, Es como cuando los profetas de Dios llegaron a ver alguna visión de Dios o un sueño y en algunas de ellas exclamaron y dijeron, estoy muerto, ¿sí? O hasta aquí llegué, ¿sí? Porque vi al Señor en su trono, etcétera, ¿no? Y eran profetas
eran sacerdotes, eran personas de Dios y dijeron, no sé cómo sigo vivo después de ver esto, ¿sí? Después de estar en la presencia de Dios y no caer muerto. Pero yo cuando estuve ahí viendo esa visión de Dios, eh, dije, hasta aquí, porque no puede un hombre pecador como yo ver a Dios y seguir viviendo, ¿sí? Y Pablo es lo que está sintiendo aquí. Él dice, yo contemplé a Dios al entender su ley, porque la ley de Dios es Dios mismo. Es como ver a Dios directamente a la cara, ¿sí? La gente se dice, ¿por qué no ve a Dios? Pues no lo vas a ver, pero ahí está su ley. Ahí lo ves. ¿Qué más quieres? Ahí está Dios en sus leyes, en su palabra, en sus mandamientos, ¿sí? No necesitas ver más. Pablo lo entendió y dijo, al yo entender lo pecador que yo era, me sentí como un hombre muerto, ¿sí? Entendí que yo estaba muerto. Y Pablo usa la palabra muerto más que nada para explicar que él está lejos de Dios. Porque la muerte en la Biblia, el significado teológico que siempre se le da a la muerte, no es solo que te mueras y estés ahí en el ataúd, sino que estás apartado de Dios. Que Dios te ve y dice tú, como el padre que dice, yo ya no tengo hijo porque mi hijo me traicionó, o fue rebelde, o hizo algo muy malo y yo ya no tengo hijo. Aunque sí tiene su hijo, va, pero él dice, no, tú ya no existes para mí. O tú te peleas con alguien y dice, tú y yo ya no somos amigos, no te quiero volver a ver, ya no somos nada. Para mí estás muerto, ¿sí? A eso se refiere aquí Pablo. Cuando yo entendí la ley de Dios me di cuenta de que yo estaba muerto. Y ahora, fíjense quién lo está diciendo, lo está diciendo Pablo, está diciendo, miren, cuando yo entendí la que es la ley de Dios, yo me vi a mí mismo y sentí yo estoy muerto, estoy mal ante Dios, ¿sí? Y, y, ¿Y por qué fue eso? Porque la ley cayó sobre mí, sobre un hombre que es pecador. Y sí, el pecado que mora en mí fue el que me hizo cometer esos pecados, esa violación de la ley. Pero yo no puedo juzgar y decir que la ley es mala, ¿sí? Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, ¿sí? Vendido al pecado. La ley es buena, el malo soy yo, ¿sí? Y se lo va a estar recordando. ¿Quién está diciendo esto? Pablo, el gran hombre de Dios, ¿no? Que Dios usó tanto que prácticamente la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por él. Ese Pablo está diciendo esto. Él está diciendo, yo no soy bueno, yo soy pecador, ¿sí? Eh, la ley es la santa, es la buena, la ley proviene de Dios, pero yo ¿qué soy? Yo soy malo, ¿sí? Yo soy carnal, ¿sí? Y dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿sí? Y aquí Pablo comienza ya a entrar en el tema de que en él hay una contradicción, ¿sí? Él comienza a decir, ¿cómo es posible que yo, sabiendo lo que es la ley de Dios, haga cosas malas, ¿sí? Deseando ser una buena persona, ser un hijo obediente, aún así, sabiendo eso, yo sigo pecando, ¿sí? Yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros no podemos decir que nos sentimos así muchas veces? Tal vez a diario, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no podemos decir, yo me identifico con Pablo? Por eso a mí me hace muy bonito este capítulo, porque yo me identifico mucho con él, como hijo de Dios, ¿sí? Yo no estoy diciendo yo soy como Pablo, no he hecho ni la mitad, yo creo nunca voy a hacer lo que él hizo, pero me siento como él, ¿sí? Me identifico con él en lo que él dice, él está diciendo, no entiendo por qué hago lo que hago, porque sí, intento servir a Dios, pero termino haciendo cosas que no quiero hacer. Lo que aborrezco, dice, lo que odio, lo que quisiera no contarle a nadie, lo que me avergüenza ante Dios, eso termino haciendo, ¿sí? Y esta es una carta, hermanos, que va dirigida de un hijo de Dios a otros hijos de Dios. Aquí Pablo no está hablándole a inconversos. Aquí Pablo le está hablando a creyentes. Es una carta para la iglesia, ¿sí? Hay pasajes, hay versículos que sí puedo decir esto es general para todos, pero en este caso no. En este caso Pablo le está hablando a hermanos en Cristo,
Está diciendo, miren quién soy yo. Yo no soy tal vez esa gran imagen que tienes del Pablo misionero, siervo de Dios, apóstol. Lo que como yo me veo es así realmente, ¿sí? Yo me veo como un hombre pecador, un hombre carnal, ¿sí? Y tú dices, ay caray, esto como que choca con mi concepto de lo que quería ser un buen cristiano, que no se supone que los buenos cristianos no pecan, son santos, siempre hacen el bien. Pues lo que está diciendo aquí Pablo como que es contrario a eso, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora está diciendo Pablo, yo soy un hombre pecador, entiendo lo que es la ley de Dios y aún así peco, aún así me cuesta trabajo, ¿sí? Pero Pablo no se queda ahí, ¿sí? Pablo comienza a hacernos ver, tal vez de una manera no tan directa, pero sí clara, sus intenciones internas. Y él no solamente habla de lo malo que es, sino de algo que está en él, una naturaleza distinta a la naturaleza pecadora, ¿sí? Dice el versículo 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Y aquí, hermanos, vamos a comenzar a enumerar 4 características que al menos yo veo que Pablo está diciéndonos que tiene un hijo de Dios, ¿sí? Eh, pero son características o evidencias internas que no se ven, que nadie más ve, que solamente yo voy a saber si las tengo o no, ¿sí? Pablo está hablando de una manera muy sincera, muy honesta de él mismo, de lo que él ve en su interior. Él no está juzgando ni está hablando en general, él está diciendo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, así es como yo me veo a mí mismo, ¿sí? Estos son mis deseos internos, esta es mi realidad interna y, y yo lo digo como un hijo de Dios. Esto puede aplicar a todos los que somos hijos de Dios y al leerlo nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Si realmente nos identificamos con lo que dice Pablo o no, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y la primera diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es, o la primera evidencia interna que podemos ver aquí, es que el hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, alguien que tiene a Dios adentro, ama la ley de Dios y desea obedecerla, ¿sí? Aunque sea malo, ¿sí? Aunque Pablo no está diciendo yo soy bueno, él ya dejó bien claro que él es un pecador, que él es un carnal, que él cae, ¿sí? Que él se ve así como alguien muerto ante Dios cuando entiende lo que es la ley, pero también dice otras cosas, dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y dice el versículo anterior, el 16, apruebo que la ley es buena, dice en el versículo 16, pero más adelantito, si nos adelantamos al versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hay otras versiones que dicen, yo amo la ley de Dios, ¿sí? Yo la amo. No estoy en contra de esa ley. La amo y ¿qué implica amar esa ley o deleitarse en esa ley? Pues eso no es tan difícil de responder, ¿va? No necesitas ser un gran teólogo o saber mucho de Biblia. Simplemente compáralo con algo que tú amas. ¿Qué haces con lo que tú amas? Lo cuidas, ¿verdad? Lo proteges, lo defiendes, no lo niegas, no lo escondes, ¿verdad? Eh, a ti no te cuesta mucho trabajo decir yo amo tal cosa, o tal persona, o tal equipo, o yo no sé, ¿verdad? ¿Verdad que no lo dices como con miedo, lo dices con orgullo, ¿sí? Y eso es algo que Pablo está diciendo aquí, sí, yo soy todo eso, pero también a la vez amo la ley de Dios. Soy capaz de leer la palabra de Dios y ver sus mandamientos. Y digo, chin, me cuesta trabajo cumplirlos, pero los amo. O sea, no, hablo bien de la ley de Dios, ¿sí? Eso es algo que alguien que no tiene a Dios no puede hacer. Eso es una evidencia interna
que tal vez yo no voy a ver. Somos incapaces de ver lo que la gente tiene adentro. Yo no sé si los que están aquí sentados o los que están allá afuera aman la ley de Dios. Yo pudiera decir, bueno, parece que ese sí la ama porque está ayudando a los demás o porque no dice malas palabras o yo no sé, ¿verdad? Yo pudiera juzgar con mis ojos, pero a ciencia cierta yo no sé quién de veras ama la ley de Dios o no. Y es un error juzgar y decir, este sí, este no, por lo que yo veo. ¿Por qué? Porque después de todo, ¿esto quién lo ve? Solamente Dios y tú. Solamente tú lo sabes. Solamente tú sabes, como dice aquí Pablo, si te deleitas en la ley de Dios o no. Eso yo no puedo juzgarlos. Yo puedo decir, se me hace que él no. Hasta atreverme a decir, tú no amas a Dios. Ah, caray, no eres Dios, ¿verdad? El único que puede saber eso es Dios o yo, ¿verdad? Internamente. Y Pablo está así como que sacando lo que él vive, lo que él cree, y él dice, sí, aún así yo amo su ley. Yo me deleito. Mi hombre interior, dice él, hay un hombre interno que nadie ve, lo que yo soy por dentro, cuando lee la palabra de Dios, la ama. Es algo que yo defiendo, es algo que yo no estoy en contra de ella, ¿sí? Aunque yo sea malo y no me pueda comparar a esa ley y tal vez nunca la pueda cumplir, yo la amo, ¿sí? Es algo que hay en mí. Es la primera evidencia interna que Pablo nos hace ver aquí con lo que está diciendo. Él está diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo en este versículo? Es el versículo 18. Aquí vemos otra evidencia interna que todo hijo de Dios tiene o en lo que se diferencia con alguien que no es. Un verdadero hijo de Dios no niega, pero sí detesta el pecado que vive en él, ¿sí? Una cosa es decir, yo no soy pecador, y otra cosa muy diferente es decir, sí soy pecador, pero odio ser pecador. Detesto eso, ¿sí? Eh, Quise encontrar como un tipo de analogía o ejemplo para explicar esto, y lo que más se me ocurrió es como cuando a ti te sale un grano en la cara, ¿no? Algo así. Y si yo te pregunto, bueno, ese grano ¿es parte de ti, sí o no? Tú dices, pues sí, sí es, está en mi cara. ¿De quién más va a ser? Es mío, ¿sí? Pero te identificas con ese grano. O te gusta que de ahora en adelante te cambiemos el nombre y ahora te digamos el grano a ti. No, eso está muy feo, eso cómo me va a gustar. ¿Sí? Es ridículo, ¿no? Pero es parte tuya, ¿por qué lo niegas? Sí, es una parte, pero yo no me identifico con ella, ¿sí? No me gusta que me identifiquen con algo malo en mí, ¿sí? Además, ese grano no va a durar para siempre, un día se va a quitar, ¿sí? Tal vez dura unos días ahí. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Cuando habla y dice, habla del pecado como si fuera otra persona, no está diciendo que el pecado es algo que existe independientemente de tu cuerpo, ¿sí? No está diciendo el pecado es como un ser que anda por ahí flotando en el aire o un espíritu que de repente se te pega, no. Él está usando este ejemplo para decir, yo no me identifico con el pecado, ¿sí? Sí, yo soy pecador, yo peco, ya lo dije, pero yo creo que ni Dios mismo te está identificando con el pecado, no a sus hijos, ¿sí? Porque si Dios identificara a sus hijos como pecadores ante Él, no los dejaría entrar al cielo. ¿O sí? ¿Puede un pecador estar con Dios? Obviamente que no, ¿sí? Y el punto aquí es que Pablo no está negando su pecado. Él simplemente está diciendo, sí, el pecado mora en mí, pero esencialmente yo no soy eso, yo no soy ese grano, yo no soy esa parte fea que mora en mí, ¿sí? Sí, ahí está, en este momento es parte de mi vida, pero va a llegar un momento en el que eso Dios también lo va a extirpar, lo va a desaparecer, es algo temporal, por así decirlo. No puedo basar mi identidad con algo temporal, ¿sí? Sí, el pecado es una realidad en mi vida hoy mientras vivo en esta tierra y me voy a morir teniendo ese defecto, ¿sí? Teniendo eso que no me identifico con él, ¿sí? Pero ahí está, ¿sí? Y ese algo, eso algo feo, esa naturaleza pecaminosa que aún está ahí
arraigada y que no la puedo sacar, esa naturaleza no la puedo negar, no puedo decir, no está, ¿sí? O cerrar los ojos y decir, no, yo no peco, ¿sí? Porque hay creyentes que sí creen así, hay doctrinas que te enseñan eso, que el cristiano, yo lo he escuchado, que el cristiano puede llegar a un nivel en el cual se arranque eso por completo y ya no vuelva nunca, ¿sí? Pues Pablo no dice eso en ningún lugar, ni en la Biblia vemos ese concepto, ¿sí? De que el cristiano verdadero de repente llegue a un nivel de espiritualidad tan alto que ya no peca, ¿sí? Eso no va a pasar nunca. Nos vamos a morir así y es una realidad triste y lo que quieras, pero a la vez es bonito saber que eso no va a ser eterno, que eso solo va a ser algo temporal aquí, ¿sí? Y eso es algo, una evidencia interna, nuevamente vuelvo al punto, que es otra evidencia interna que Pablo está haciéndonos ver, que el Hijo de Dios detesta el pecado que vive en él. En cambio, alguien que no es hijo de Dios, como dijo un predicador, el hombre sin Dios es como un pescado, como un pez que vive en el mar y no se da cuenta que está mojado. Ahí vive, es su hábitat. Él no se siente mal, se siente bien, se siente a gusto, se siente en su hábitat, sí, en su elemento. Nunca se siente incómodo, se siente hasta feliz de pecar, ¿sí? Se siente hasta feliz de violar la ley de Dios, ni le importa si hay una ley de Dios, o si la ha escuchado no le importa cumplirla, ¿sí? Sin embargo, yo, que soy hijo de Dios, no me siento a gusto con eso, es como una carga que todo el tiempo traigo arrastrando, ¿sí? Ese pecado que mora en mí, ahí lo llevo como, en otras partes dice, es como llevar un muerto arrastrando, ¿sí? Todo el tiempo aquí pegado a mi lado. Y dice, pero el querer hacer el bien está en mí, ¿sí? Y si peco, ya no es solamente yo, es que hay una cosa que se llama pecado que mora en mí, que es la que me obliga a pecar contra Dios, ¿sí? Y yo creo que esa es otra evidencia interna, ¿no? Que estamos viendo aquí. Que solamente los hijos de Dios entienden, solamente el Hijo de Dios se siente incómodo con su pecado. Si alguien no se siente incómodo con su pecado, lo más seguro es que no sea creyente, que no tenga a Dios en su interior, que no sea salvo. Si tú dices, no, yo no me siento, nunca me siento mal cuando peco, pues tal vez es una evidencia de que tú no eres, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no peques nunca, sino cómo te sientes cuando lo haces, ¿sí? ¿Cómo se sentía Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? No, yo entiendo que soy pecador y no niego que soy pecador, pero detesto eso que hay en mí, lo odio, rechazo eso, no me gusta que me identifiquen con eso. Seguimos leyendo y dice en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Esta es otra evidencia, ¿no? Que está muy ligada a la anterior. Y es que un verdadero hijo de Dios se siente miserable cuando peca, ¿sí? ¿Y yo cómo voy a saber si alguien se siente miserable cuando peca o no? No sé. Nunca lo voy a saber como ser humano, porque es una evidencia interna, ¿sí? Yo puedo ver a dos personas sentadas una al lado de otra y una muy sonriente, con una sonrisa oreja a oreja, y la otra no tan sonriente, tal vez hasta, pues ahí muy normal, ¿sí? Y yo pudiera atreverme a decir, este que está sonriendo es hijo de Dios y el otro no porque no sonríe mucho, ¿sí? No es tan expresivo. Pero probablemente el que sonríe mucho cuando peca no se siente mal. Y el otro que es más seriecito, tal vez cuando peca se siente como Pablo, se siente como un miserable. ¿Y yo cómo voy a saber eso? ¿Puedo juzgar eso por lo que ven mis ojos? No debería ser eso, ¿no? Y es triste, hermanos,
que muchas veces en el cristianismo mismo así juzgamos a los demás, aún a los hermanos en la iglesia, ¿no? Nos tratamos a decir, no, este se hace que no es, este sí es, porque mira, esta persona sirve mucho a Dios, este no falta los domingos, este siempre me está preguntando si puedo servir en algo, veo que lee más la Biblia, veo que ora más, etcétera, ¿no? Pero todas esas son cosas externas, ¿va? Que probablemente sí sean evidencias, ¿no? Porque te dan evidencias externas, pero yo no sé, realmente lo que cuenta más y lo que nos está llevando aquí Pablo a decir, la experiencia que él nos está platicando de él mismo es que él se siente miserable. Él dice, yo me siento como un hombre miserable, que quisiera que me quitaran este cuerpo de muerte, que quisiera que arrancaran la naturaleza pecadora de mí para nunca pecar. Eso quisiera yo. Ese es mi mayor deseo en este mundo. No quiero ser rico, no quiero ser reconocido, no quiero ser un gran siervo de Dios, solamente quisiera que hubiera una cosa que me arrancara esto, ¿sí? Eso es lo que más desea un verdadero hijo de Dios. No requiere reflectores, no requiere riquezas, no requiere poder ni nada más. Si le hicieras una pregunta a un verdadero hijo de Dios, ¿qué es lo que más deseas? Pues amar a Dios con todo mi corazón, pero no puedo porque hay algo que me lo impide. Y Pablo lo que está diciendo aquí, ¿quién me librará? ¿Cómo puedo? ¿Habrá algo que me libre de esto? ¿Será eso posible? Pero aquí nos está haciendo ver, ¿no? Esa evidencia interna que hay dentro de él, que eso no lo tiene alguien que no es hijo de Dios. Alguien que no es hijo de Dios no vive con ese deseo de arrancarse el pecado. De hecho, ni sabe que es pecador, ni se siente pecador, ni le gusta sentirse pecador. Si tú te atreves a decirle, tú eres pecador, o a hacerle, si él lee la Biblia y se siente confrontado con Dios, no crean que se siente como muy obediente. Ay, sí, perdóname, Señor, porque soy malo. No, él se revela y dice, no, están locos, no me juzguen, ¿sí? No eres nadie para juzgarme, ¿sí? Solo Dios me juzgará, ¿no? Y bueno, y Dios ya lo está juzgando, ¿va? Ya Dios ya tiene una opinión sobre él, aunque a él no le interese nada lo que diga Dios, ¿sí? Pero el Hijo de Dios verdadero, una evidencia es que él desea quitarse eso. Yo a veces digo, si hubiera un botón que tú pudieras aplastar y desapareciera ese hombre pecador, ¿lo aplastarías? Yo creo que todos haríamos eso. Todos dijéramos, sí, claro, dime dónde está para picarle, ¿verdad? Y ya dejar de pecar. Pero uno que no es hijo de Dios va a decir, no, pero eso conlleva que ya no voy a poder tomar, ya no voy a poder hacer lo que me gusta. De ahora en adelante entonces voy a vivir una vida aburrida como los cristianos, ¿sí? ¿Cómo me pides que haga eso, verdad? Pero un verdadero hijo de Dios dice, no, si hubiera una forma en la cual yo pudiera librarme de esto, lo haría, ¿sí? Y es el anhelo de Pablo al decir esto, me siento miserable e impotente, ¿no? Me siento el peor de los hombres y quisiera que hubiera una respuesta a esto, algo que me liberara de este mal que me agobia, ¿eh? Que vive en mí. Pero qué bueno que no se acaba ahí el capítulo, ¿no? Dice el último versículo, el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? ¿Qué evidencia encontramos en estos tres últimos versículos que acabo de leer? Que después de que Pablo dice lo miserable que es, lo miserable que se siente, lo mal que se siente por ser pecador, termina diciendo, pero doy gracias a Dios porque sí hay una solución, sí hay algo que me puede librar de esto y me va a librar de este cuerpo. ¿Quién es? Jesucristo, ¿sí? Y sigue en el versículo 8. Ahora, después de haber dicho esto, me atrevo a decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En los textos originales más antiguos y en muchas versiones han quitado la segunda parte de este versículo, la que dice,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas versiones ya no dicen esa parte. Se cree que porque eso fue algo que se añadió, no es que sea una herejía, no es que sea una mentira, simplemente que en los textos originales esa parte no viene. ¿Por qué? Porque no es necesaria. Porque se intuye o está implícito que aquellos que están en Cristo ya no viven conforme a la carne, ¿sí? Es como un pleonasmo, por así decirlo. Es algo innecesario decir. ¿Está mal que esté en esta versión? No, no está mal, no es un pecado, no es una herejía, pero es más bonito que el versículo se acabe ahí. ¿Por qué? Porque está diciendo, mira, si tú estás en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación para ti. No, pero me tengo que portar bien, ¿no? También. No. Si estás en Cristo Jesús, ya la hiciste. No, Abner, pero es que eso te va a la libertad para hacer lo que quieras. Pues piensa lo que quieras, ¿verdad? La palabra de Dios dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Y si yo estoy en Cristo, ya no hay condenación. Porque ¿qué camino vas a elegir? ¿El de estar en Cristo o el de hacer cosas buenas? ¿O el de tu esfuerzo personal? Pablo lo que te está diciendo aquí, no se trata de que te portes bien, se trata de si estás en Cristo o no. Y esta es la otra evidencia que vemos aquí. ¿De qué evidencia estoy hablando aquí? Que el Hijo de Dios se siente libre de la condenación del pecado. ¿Por qué? ¿Porque es bueno? No, por lo que dice este versículo, porque está en Cristo. Porque la ley del Espíritu, dice el versículo 2, el Espíritu de vida en Cristo Jesús es el que los ha librado de la ley de la muerte. ¿Cuál es la ley de la muerte? La condenación eterna. ¿Qué va a pasar de a ley si pecas? A fuerzas va a suceder esto. Dios te va a condenar, te va a mandar al infierno, te guste o no, creas o no en eso. Es algo que tú no puedes cambiar. Cuando se usa la palabra ley, se está hablando de algo inquebrantable, que no importa si tú lo crees o no. No importa si tú crees o no en la ley de la gravedad, igual te vas a caer, ¿sí? Igual la gravedad te va a jalar, estés donde estés, ¿sí? No importa si tú dices, no, yo no creo que la ley de la gravedad exista. Sí, bueno, pues tírate de arriba de un edificio, a ver qué pasa. No va a falta el loco que sí lo haga, ¿no? Por su fe, y se va a caer y se va a matar, ¿sí? Eso no va a cambiar la ley de Dios. La ley de Dios es inquebrantable, y si eres pecador te va a juzgar, te guste o no, te creas inocente o no. Si Dios te juzga como culpable, te va a condenar, ¿sí? No puedes eludir esa ley. La única manera es lo que está diciendo aquí Pablo. Lo único que te puede salvar es eso. ¿De eso qué es? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿sí? No en lo que tú hagas, no en tus obras. Si Cristo está en ti, tú puedes decir lo mismo que Pablo, y no solamente decirlo, creerlo y asegurarlo y sentirte libre, ¿sí? Es lo que está diciendo Pablo aquí al final. Otra evidencia de que alguien es verdaderamente hijo de Dios es que no importa si peca y peca y se siente mal todos los días y se siente miserable como Pablo, aún así después de eso, él sabe que a pesar de eso va a estar con Dios. ¿Por qué? Porque no está dependiendo de sus obras, no está dependiendo de su comportamiento, aunque nos cueste mucho creer eso a veces, ¿sí? ¿Cómo que no se trata de tu comportamiento, Abner? Ya estás diciendo aquí herejías, ya estás diciendo aquí que no importa cómo se comporta el cristiano. No, sí importa, ¿eh? Pero para salvación no. Si para salvación fuera cómo me comporto, pues entonces eso serían obras, no sería la obra del Espíritu. Yo no estoy confiando en mi salvación por cómo me porto, porque nunca fallo. Ni Pablo está creyendo eso. Pablo está asegurando, y miren, yo con todo lo que soy un hombre pecador que se siente culpable, se siente muerto, se siente miserable, y aún así me atrevo a decir que sí, Dios un día me va a quitar esa naturaleza pecaminosa. Un día voy a ser libre, voy a durar una eternidad libre de eso, ¿sí? Qué bonito, ¿no? Poder decir, este pecado que nos aqueja es temporal. Para el Hijo de Dios es temporal. Para los demás no, pero para el que es hijo de Dios
Este problema, esto que nos hace sentir miserables, solo va a durar esta vida. Como dijo un teólogo, un predicador, dijo, para los impíos este mundo es todo el cielo que tendrán. Y para los creyentes este mundo es todo el infierno que sufrirán. Ya no va a haber más dolor. O sea, no nos va a tocar más sufrimiento que esto. Y a los que son incrédulos, impíos, rebeldes, que nunca quisieron nada con Dios, no van a disfrutar más de lo que disfruten aquí, ¿sí? No van a conocer un lugar mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace ver estos versículos, hermanos? ¿Por qué es necesario volver a estos versículos siempre? Porque es una manera en la que nosotros vamos a aterrizar y vamos a volver, tal vez en ese momento en el que nosotros estamos sintiéndonos miserables como Pablo, ¿sí? Porque esa es una realidad, hermano. Nos guste o no, el cristiano muchas veces se siente así, ¿sí? Si Pablo lo dijo, si el gran Pablo, el gran apóstol del Señor, hablaba así de él, ¿cómo no nosotros vamos a estar igual? ¿Sí? ¿Y está mal que nos sintamos así? No, de hecho es bueno. Lo malo sería que no sintiéramos nada. Lo malo sería que dijéramos, no, siempre en victoria, siempre bien, ¿sí? Que no está mal que digamos eso, tampoco. Pero la realidad es esta. La realidad es que el cristiano muchas veces se va a sentir así. Pero no nos debemos de quedar ahí. Debemos de terminar como terminó Pablo diciendo, alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo porque Él me da esa salida. Él me va a arrancar esta naturaleza pecaminosa. Solamente tengo que aguantar. No sé cuántos años más me va a dar Dios aquí en esta tierra. Pero gracias a Dios porque tengo su espíritu en mí. Y ahora ya no solamente obedezco a la carne, sino que vivo conforme al espíritu. Ahora mis deseos más internos, más profundos que nadie ve, ya no tienen que ver con pecar. Sí, sí peco, no puedo decir que no, pero mi deseo más grande en mi interior, aunque no siempre se cumpla en esta vida, no se cumple no porque no quiero, sino porque no puedo, porque hay algo que me sigue arrastrando, ¿sí? Hay algo, pero aunque exista ese algo, ese pecado, esa naturaleza pecaminosa, también existe otra cosa. Y Pablo está hablando de esas dos cosas y les está poniendo nombre, la ley del pecado y la ley del espíritu. El cristiano tiene esas dos leyes, tiene esas dos naturalezas. Tiene naturaleza espiritual y naturaleza pecadora. En cambio, el que no es hijo de Dios solamente tiene la naturaleza pecadora. Él no está pasando por todo este drama que acabamos de leer de Pablo. Él no tiene todas estas preocupaciones, ni se siente así, ni grita miserable de mí, ¿sí? Yo digo, qué bueno que gritemos eso de vez en cuando, ¿no? Aceptemos que necesitamos volver a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que nos ayude también a confiar más en Él. Yo sé que todos nosotros vivimos vidas diferentes, aunque seamos hijos de Dios. Todos vivimos en situaciones distintas. Pero si somos hijos de Dios, tenemos el mismo Espíritu de Dios. Tenemos el mismo poder de Dios en nosotros. El mismo poder que nos puede y nos va a librar eternamente de este cuerpo pecador, ¿sí? Pero mientras estamos aquí debemos seguir volteando a su palabra y seguir confiando en Él, seguir hablando como lo hacía Pablo, ¿verdad? Diciendo, esto es lo que soy, pero a la vez este es quien es Dios. Y Dios está conmigo. Yo lo tengo a Él y por eso tengo esperanza. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos, te agradecemos porque no merecemos nada de ti, Señor. Somos pecadores. Hay algo en nosotros que sabemos que no podemos erradicar, pero tú sí puedes, Padre. Ayúdanos a vivir más de tu lado que del lado de la carne, Señor. Perdónanos porque constantemente pecamos contra ti, Señor, y a veces no nos duele, a veces no nos sentimos miserables,
A veces dejamos pasar mucho tiempo para volver a ti, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a levantarnos en cuanto caigamos, Señor. Que no duremos mucho tiempo en la maldad, Padre. Que no nos acostumbremos, que no contristemos al Espíritu tanto tiempo, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que aún no sabe lo que es esa realidad, ilumínalo, Padre. Que él también sepa lo que es vivir y tener esa nueva naturaleza. Dale esa gracia, Señor, como nos la has dado a nosotros. Ayúdanos a ser hijos tuyos que te busquen, Señor, hijos tuyos que sigan confiando en tu poder, Señor, que cada vez se incremente más en nosotros ese amor por tu ley, por tu palabra, por tu persona, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.